muy bien, gloria al Señor. Entonces, hemos estado hablando sobre cómo pelear la batalla espiritual. Sabemos que estamos en una batalla, amén. El enemigo quiere verte derrotado, Satanás quiere verte destruido. Satanás no quiere que tú cumplas el propósito de Dios. Satanás quiere alejarte, amén, de que tu vida sea una vida que lleve fruto para... Gracias, Andresito. Que tu vida sea una vida que lleve fruto para Dios, amén. Satanás no quiere eso, Satanás quiere destruirte. Ahora, cuando el enemigo se levanta contra nosotros, quiere destruirnos, no nos quedamos cruzados de brazos. Algo tenemos que hacer, porque si no hacemos nada, pues el enemigo, él sí va a hacer todo lo posible por destruir tu vida, amén. Entonces, hace 8 días empezamos a hablar este tema de cómo pelear nuestra batalla espiritual, ¿cierto? Habíamos hablado de la armadura de Dios, de las 7 piezas de la armadura, y estamos aprendiendo cómo usar, según la palabra de Dios, cómo usamos cada una de esas piezas de la armadura de Dios en nuestra batalla espiritual, amén. Que esas piezas de la armadura hablan de verdades espirituales, ¿cierto? Que tenemos que conocer, aprender y sobre todo pues poner por obra, amén. Y habíamos empezado hablando acerca de pues nuestra batalla principal, ¿no? Una que todos tenemos en común. De pronto no todos peleamos con lo mismo, pero sí es la misma batalla, ¿me hago entender? Todos peleamos contra el pecado, ¿no? Tenemos esa batalla porque Satanás sabe que lo que más nos puede llegar a afectar, lo que más puede llegar a desviarnos del propósito de Dios es el pecado, amén. Aún quizás una prueba en la salud, una prueba económica, una prueba en diferentes áreas, a veces pues aún hasta Dios las puede usar para fortalecernos y para ayudarnos a crecer. Pero la batalla contra el pecado es para destruir tu vida, ¿cierto? El pecado es como el cáncer que está ahí en tu vida y que si no haces algo con él te va a terminar matando, destruyéndote literalmente. Entonces es esa principal batalla que tenemos, amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 14. Está chévere. 6:14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Defiendan su posición. Y aquí vamos a estar centrándonos en esto. Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra, amado Dios. Hoy yo te doy las gracias y te pido, mi amado Espíritu Santo, que te muevas en este lugar y que te manifiestes de una manera poderosa, Dios. Que el cielo se abra y que tu gloria llene este lugar de ti, Señor. Atamos cualquier espíritu inmundo, cualquier obra del enemigo que quiera moverse en este lugar, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu inmundo y que el único espíritu que se mueva en este lugar sea la unción del Espíritu Santo, iluminándonos, transformándonos, llenándonos de esa palabra de vida. Úsame, Señor, coloca tus palabras en mis labios para que tu pueblo sea bendecido y edificado, y que esta palabra sembrada, Señor, en buena tierra, que son cada corazón de mis hermanos, produzca fruto en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, ponme la siguiente. Nuestra batalla principal es ¿contra qué? Contra el pecado, ¿cierto? Allí es una batalla que vamos a vivir toda nuestra vida, pero no porque... Ahora, no porque tengamos una batalla significa que tenemos que perder, ¿no? O sea, si tenemos batallas, no es porque ya estamos perdidos, sino porque tenemos que pelear para ganar, ¿cierto? Una batalla se pelea. Siempre hay 2 opciones, o pierdes o ganas, ¿no?
pero vamos a aprender a ganar, ¿no? Y es que es importante, miren, en toda batalla, en toda pelea, no es simplemente salir y pelear, ahí dar golpes a ver cuál le atino, ¿no? Porque si usted de pronto tiene que enfrentarse a alguien y usted se enfrenta sin saber pelear, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Pues pierde, ¿no? ¿Cierto? Si usted se enfrenta, no sé, con un boxeador que toda su vida ha entrenado, que está allí y usted nunca ha dado un golpe en su vida y usted se va a enfrentar allá a golpes, adivine qué va a pasar. Lo más posible es que usted termine en el piso noqueado. Yo le quiero decir una noticia: Satanás es un experto peleador. Él sabe cómo hacer las cosas. Él es experto tentándonos, acusándonos, engañándonos. Él es experto. Y si nosotros no aprendemos a pelear esta batalla, pues es muy fácil que Él nos gane. Amén. Pero gracias a Dios hemos sido hechos más que vencedores. Amén. Pero esto no significa que no tengamos que pelear. Miren lo que dice Hebreos 12:4. Dice ahí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si hay un combate, si hay una batalla. Todavía no hemos llegado hasta la sangre y no llegaremos, porque el único que llegó allá fue Jesús. Pero la batalla sigue, la batalla continúa. Amén. Ahora, quiero solamente, entonces, para que nosotros recordemos y tengamos presente la manera en la cual Satanás obra o actúa en nuestra vida, es haciéndonos dudar de quiénes somos, llenando nuestra cabeza de mentiras, ¿cierto? Allí, porque ¿qué pasa? Tú finalmente vas a vivir lo que tú crees. Entonces Satanás quiere llenarte de mentiras en tu mente, de ideas, de cosas. Es lo que algunas semanas atrás hablamos, fortalezas mentales allí. Fortalezas que están ahí en tu mente, maneras de pensar que están arraigadas en ti, que básicamente son mentiras. Miremos lo que dice, o más bien recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Ahora, las fortalezas, ¿qué son esas fortalezas? Ya lo hablamos hace unas semanas atrás, pero quiero que las recordemos. Fortalezas son ideas, pensamientos, maneras de pensar que nos llevan a creer de una manera equivocada. Y cuando nosotros, esas fortalezas que están en nuestra mente, las creemos, pues vamos a caminar consecuentemente con ellas. Por decir una cosa, ponía el ejemplo esta mañana, ¿no? Digamos, hay personas que les gusta mentir, ¿no? Sí, que son adictas a la mentira. Yo conozco varias que uno dice, a ver, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces que llegan el lunes de Semana Santa, ¿no? Llegan el lunes ahí a la oficina o a donde sea. Entonces, uy, no, tuve unas vacaciones, estuve en Europa, eso pasé muy rico, eso fue tremendo allá, y fui a Chía, ¿sí? No, sí. No, es que estuve en las Bahamas y fue en Melgar, ¿sí? O sea, ahora, quizás esa persona actúa así, o sea, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, quizás esa persona actúa así porque en su mente se armó una fortaleza y dijo, no, pues no es tan grave decir una que otra mentirita con tal de uno quedar bien, ¿no? Sí, o sea, quiero que digan, pero mire cómo es, cómo es de próspero, cómo viaja, ¿no? Entonces, tampoco es que sea tan malo. Entonces, eso se formó ahí en su mente, esa fortaleza, ¿cierto? Que lo lleva ¿a qué? Pues a seguir diciendo mentiras. Porque piensa que eso no está mal, piensa que no es tan grave, ¿cierto? Entonces, ahora, muchos de nosotros quizás de pronto nuestro pecado favorito no es la mentira, pero sí que tenemos otros. Y son cosas que Satanás ha metido ahí que nos ha hecho creer que quizás, pues no es que sea tan malo. Por ejemplo, miren, hay fortalezas mentales respecto a esto que el enemigo siembra allí. Por ejemplo,
nos hace pensar que nosotros somos pecadores. No, es que bueno, pues como todos somos pecadores, pues pecar de vez en cuando tampoco es que esté tan mal. Pues todo lo hacemos. ¿Sabe? Eso es una fortaleza mental que lo lleva a usted a tolerar el pecado. Como todos pecan, pues no está mal que yo peque de vez en cuando, ¿no? Eso es una fortaleza mental. No sé si me hago entender. Y muchos tienen esa fortaleza. Ay, pastor, pues es que todo el mundo lo hace. Entonces, pues tampoco es que esté tan mal que yo lo haga. No, sí está mal, aunque todo el mundo lo haga. Pero usted se creyó que no está mal, entonces por eso actúa de esa manera, ¿cierto? Fortalezas mentales como cuáles. No, es que definitivamente yo nunca voy a dejar de pecar. Este pecado, mejor dicho, ya se arraigó en mi vida y nunca lo voy a dejar. Es que es imposible. Claro, si usted empieza a creer eso, pues nunca le va a ser posible abandonar el pecado, porque ya se hizo esa fortaleza mental allí. Si está ahí, o sea, usted dice, no, pues es que no puedo dejar este pecado. Y miren, a veces uno como pastor, uno tiene que dar muchas consejerías, ¿no? Y a veces hay hermanos que le dicen, no, pastor, es que de verdad me es imposible dejar este pecado, es que no puedo, o sea, es que yo quiero pero no puedo. Entonces cuando usted ya dejó arraigado en su mente el no puedo, pues no va a poder, porque se formó una fortaleza mental allí, ¿cierto? Pensamientos como los que decía ahorita, bueno, pues tampoco es que sea tan grave lo que está haciendo, perdón, lo que estoy haciendo, pues este pecado nadie se va a dar cuenta, pues no pasa nada, me lo mantengo yo guardadito, no le afecta a nadie, ¿cierto? Es algo mío, entonces tienen esa fortaleza, entonces ahí siguen atrapados en ese pecado, porque como nadie los ve, porque nadie les dice nada, entonces eso es una fortaleza mental allí, ¿cierto? Pensamientos como cuáles, digamos, hay personas, y esto lo hablaremos más adelante quizás, digamos que quieren vivir una vida en santidad, están allí, pero se les presenta la oportunidad de pecar, el papayazo, ¿no? Y viene la fortaleza mental y aproveche, hágale, esta oportunidad no la va a volver a tener. Miren, esto ha pasado. Miren, digamos que hay de pronto hombres o quizás mujeres que no son tan agraciados físicamente. Sí, digamos que tienen que hacer un esfuerzo extra para verse bien, ¿sí? Sí. Pero miren, el enemigo les coloca a una persona que le está echando como dicen por ahí vulgarmente, los perros. ¿Y qué dice el enemigo? Mire, nadie le para bolas, pero este sí. Hágale, aproveche, hágale. Entonces, no, pues yo que soy medio feíto y nadie me para bolas y aquí no, pues yo le hago. ¿O no? Conozco casos de personas que decían, no, yo nunca le seré infiel a mi esposo o a mi esposa porque pues yo no soy tan bonito, entonces nadie me cae, por decirlo así. El enemigo es experto. Él sabe cómo caerte. ¿Y cómo lo hace? Porque metió algo ahí. Aproveche, hágale. Una manera de pensar, una fortaleza que te llevó a actuar en consecuencia a ella. Amén. Entonces todas esas son fortalezas. Digamos, otra, ¿no? Que dice, bueno, pero es que todo, pues tampoco está mal echarse de vez en cuando una canita al aire, ¿no? ¿Se han escuchado esa? A veces no lo decimos, pero lo hacemos, ¿no? Yo me merezco esto, me merezco este momento de placer, ¿sí? Fortalezas allí que el enemigo sembró en tu mente allí y que tú te las creíste y por consecuencia estás atado a un pecado. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque es que ilustra muchísimo. Yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, pero es que lo ilustra tal cual. Yo antes de ser creyente, yo creía que tener relaciones sexuales antes del matrimonio era lo correcto, estaba bien, ¿sí? Vaya y acuéstese con su novio, con su novia, conózcanse antes de casarse. Yo creía firmemente que eso no estaba mal, o sea, ni siquiera tenía como un remordimiento. Bueno, nunca lo hice, gracias a Dios, por si acaso, ¿no? Sí, gracias a Dios llegué virgen al matrimonio, eso fue una bendición. Pero
Pero yo pensaba eso hasta que llegué a Cristo y entendí que eso se conoce como fornicación y que es un pecado ante Dios y que está mal. Pero hay gente que está convencida de que eso no está mal, de que eso está bien. Fortalezas en su mente allí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que destruir esas fortalezas. Ahora, ¿qué son esas fortalezas? Son mentiras que el enemigo coloca en nuestra mente. Mentiras que van en contra de ¿qué? Mire lo que dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez, nótese lo que dice ahí, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Satanás no quiere que tú conozcas lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Porque el arma más poderosa de en contra de Satanás es el conocimiento de Dios. Es lo que tú conoces acerca de Dios. Entonces Satanás va a sembrar cosas en tu mente en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Él va a sembrar mentiras en tu mente, ¿cierto? Allí cosas que te van a hacer creer que te van a hacer creer lo incorrecto para que tú vivas de una manera incorrecta. Ahora, la pregunta es, si las fortalezas son mentiras del diablo, ¿cómo se destruyen esas mentiras? ¿Cómo se destruye la mentira? A través de la verdad, ¿cierto? La mentira se destruye con la verdad. Y eso, mis amados hermanos, es lo que vamos a hacer hoy. Hablar la verdad de la palabra, ¿cierto? Lo que conocemos como ese cinturón, ¿cierto? De la verdad, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Ponme la siguiente, y es que esta batalla, mis amados hermanos, se trata de lo que creemos. Repita conmigo, se trata de lo que creemos. Yo casi nunca hago repetir, pero cuando hago repetir, créame que es importante. Es importante. Se trata de lo que creemos. Miren lo que dice ahí, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Qué es fe? Lo que crees. Esta batalla, vuelvo y repito, esto yo ya se los he dicho, sino que quiero reafirmarlo. De lo que crees. La batalla de la fe. De lo que crees. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de batalla de fe? Ponme la siguiente, y es que, mis amados hermanos, aquello que creemos es aquello que podemos. Se lo voy a repetir. Aquello que creemos es aquello que podemos. A ver, repeat after me, please. A ver, todos repitan después de mí. Aquello que creemos es aquello que podemos. Si usted cree que puede vivir libre del pecado, usted va a poder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, se trata de creer. O le crees a las mentiras del diablo y vives en derrota, o le crees a la palabra de Dios y vives en victoria. Amén. Entonces, habíamos hablado del cinturón de la verdad. Amén. Ese cinturón, ¿sí? ¿De qué se trata? Verdades que emanan de la persona de Jesús, de lo que Jesucristo hizo por nosotros hacia nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, Melvita, ven un segundito, porfa, corriendo, ¿sí? Permíteme un segundo. Rápido. Gracias. Qué pena que te puse a correr. Entonces ponme la siguiente. Vamos a mirar lo que somos en Cristo respecto a la santidad. Lo que somos en Cristo respecto a la santidad. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, si Satanás nos mete mentiras, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Gracias. Si Satanás nos mete mentiras, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Conocer la verdad, ¿cierto?
creer la verdad. Entonces vamos a hablar de esas verdades espirituales. Amén. Entonces vamos a mirar aquí varias que son poderosísimas, pero poderosísimas. Que aquí yo le invito a que usted no solamente esté atento, sino que si usted puede tomar apuntes, hágalo. Créame que le va a servir muchísimo en esta batalla espiritual. Entonces vamos a sembrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Sembrar la verdad de la palabra de Dios en su corazón. Y usted tiene que recibirla y creerla. Amén. Primero, vamos a hablar muertos al pecado. Esa es la primera verdad. ¿Qué dice Romanos 6:11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted dirá, pero ¿qué significa eso de muertos al pecado? Yo no lo entiendo, ¿de qué se trata? Vamos a explicarlo de una manera un poco más profunda. Entonces vamos a retroceder unos versículos y vamos a leer Romanos 6:6. Pero para esto necesito que alguien me ayude a ver quién. Necesito un nombre, un modelo. James, venga, rápido. Hermano, usted siempre es mi colaborador. Vamos, ¿bien o no? Venga para acá. Entonces, vamos a leer Romanos 6:6. Mire lo que dice aquí. Sabiendo esto, y quiero resaltar aquí esta frase, sabiendo, o sea, conociendo, o sea, es algo que usted tiene que saber. ¿Qué pasaba en aquella época con los romanos? Porque esta carta fue escrita a los creyentes romanos. Roma en ese momento se puede decir que era como la capital del mundo. Era el imperio romano, era el que gobernaba allí. Y Roma pues como su capital, digamos que era un centro económico grande, poderoso. Y siempre donde hay mucho comercio, donde hay mucha grandeza, también hay mucho pecado. ¿Cierto? Había mucha prostitución, mucha idolatría, muchas cosas allí pues pecaminosas. Entonces, ¿qué pasaba? Los cristianos allí tenían que enfrentar muchas tentaciones, y por eso el apóstol Pablo empieza a enseñarles, porque quizás ellos habían cosas que no sabían o que ignoraban, que les impedía caminar en santidad. Entonces por eso él empieza diciendo sabiendo esto. O sea, esto que vamos a leer aquí es algo que usted tiene que saber, ¿sí? Que usted tiene que tener claro en su mente y en su corazón. Sabiendo esto, ¿qué? Que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Le voy a explicar este versículo de una manera visual, ¿ok? Para que usted lo pueda entender un poquito más. Entonces, sabiendo que vuestro viejo hombre, entonces James va a hacer el papel de Jesús, ¿ok? Él es Jesús, mírenlo. Con menos pelo, pero Jesús. Entonces, él es Jesús. Usted dirá, pastor, ¿y por qué la chaqueta? ¿Por qué hizo correr a Melba y toda? No, ya les voy a decir. Entonces, esta chaqueta es mi viejo hombre, ¿sí? Era el yo antes de conocer a Cristo. Aquí está mi pecado, todos los vicios que yo tenía, todas las cosas malas, todos los malos pensamientos, malas acciones, todas las cosas malas que tenía yo, ¿sí o no? Eso es el viejo hombre. ¿Qué pasó? Cuando yo creí en Cristo, aquí está Cristo, Él está crucificado, Él está crucificado. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Fue puesto en Cristo, ¿cierto? Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, este era el cuerpo del pecado, este era mi pecado, esta era mi maldad, ¿cierto? La palabra de Dios dice que él llevó en su cuerpo
nuestros pecados, ¿cierto? Nuestra maldad. Entonces fue puesta sobre Cristo. Miren lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, morimos con Cristo. Este era mi viejo hombre. Muérase. Sí, gracias. Comprometido con el papel, ¿no? Entonces, Él es Cristo. Él murió, ¿cierto? Pero ¿qué tiene Él puesto encima? Mi viejo hombre. Entonces mi viejo hombre también murió con Cristo, ¿sí o no? Entonces dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, una vez más, sabiendo, ahora tienes que saber esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, resucitó entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Resucitó entre los muertos. Pero ¿notan algo diferente en Él? Que el pecado quedó muerto, quedó sepultado. Y miren lo que dice ahí. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de Él. Mas en cuanto murió, ¿se acuerdan que Él murió? Al pecado murió de una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado. Entonces, ¿qué pasó? Mi pecado, con esto un poquito para adelante, quedó muerto con Cristo. Él ya resucitó sin pecado. Ahora yo me identifico con Él. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora soy uno con Cristo. Entonces ya Cristo no tiene pecado, yo tampoco tengo pecado. Cristo llevó mi pecado y Él murió el pecado, así que yo también morí al pecado. O sea, el pecado ya no está en mí, ya no tiene relación conmigo. Estoy separado. Esa, mis amados hermanos, es la verdad. Gracias, James. Un aplauso para James. Lo dejo acá fresco. Eso significa estar muerto al pecado. Ya el pecado, estoy lejos de él. ¿Muerto qué significa? Separado, ¿cierto? Ya el pecado no tiene poder en mi vida. Pero usted dirá, pero pastor, es que yo todavía sigo pecando. Yo le voy a decir por qué sigue pecando. Porque usted no sabía esto. Y si lo sabe, todavía necesita ¿qué? Creerlo. Porque tú vives, ¿te acuerdas? Vives lo que crees. ¿Qué pasa? ¿Cómo se destruye esa fortaleza? Creyendo la verdad. Si tú empiezas a creer, ahora, esto no es algo que pase de la noche a la mañana, porque la fe es un proceso. Hay personas que les va a costar de pronto más trabajo asimilar ciertas verdades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tomás, ¿no? ¿Se acuerdan Tomás? El que dudaba de todo, ¿no? Allí, que cuando dijeron, oiga, Jesús resucitó y estuvo aquí. Ay, yo no creo tanto. Hasta que yo no me... Él tuvo que tener un proceso un poco más, ¿cierto? Hasta que allí ya dio, Jesús tuvo que presentarse. Entonces, ay, no, ahí sí creo. Muchos de nosotros tenemos que llevar un proceso de fe. Hoy usted ya lo sabe. O sea, ya sabe que usted está muerto al pecado. Ahora tiene que entrar en el proceso de creerlo. De creer que esto es verdad. El enemigo le va a decir, ¿cuál muerto al pecado? El pecado está en usted, el pecado está en su vida. Pero ahí es cuando usted dice, no, un momento. La verdad de la palabra de Dios me dice que yo estoy, no estaré, estoy. Y que me tengo que considerar a mí, tengo que mirarme a mí mismo como muerto al pecado. Si usted no es capaz de verse usted mismo como una persona muerta, o sea, separada, alejada del pecado, pues difícilmente va a poder vivir separado del pecado. Amén. Esa es la verdad. Eso es colocarse ¿qué? El cinturón de la verdad. Esa es la verdad. Me coloco el cinturón. Esa es mi verdad. Estoy muerto al pecado. Amén. Pero esto va más allá. Siguiente. El pecado
no se enseñoreará ni nos gobernará. Miren lo que dice en el versículo 14, Romanos 6:14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice, léalo. Dice: el pecado ya no es más su amo. Mire, para que podamos entender un poquito esto, voy a colocar un ejemplo, ¿no? Para que usted de pronto lo pueda asimilar. Digamos que usted tiene un perrito. ¿Aquí cuántos tienen perros? ¿Perritos? Poquitos, ¿no? En el culto de las 8 casi la mayoría tenían perros. Imagínense que usted tiene un perrito, ¿no? Entonces usted quiere enseñarle trucos al perrito, ¿no? Como que dé la mano, como que se acueste, que se siente, no sé qué. Una de las maneras, no es la única, pero es una de las maneras de entrenar a los perros, es colocándoles un collar esos de ahogo que llaman. Entonces usted les da una orden y si no obedece, usted le jala. Entonces ahí se siente ahogado y está bien, tome la mano, no me moleste, ¿sí? Como que sentado, no se quiere sentar, chum, le jale y se siente ahí ahogado. Entonces se sienta, ¿no? Entonces esa es una de las maneras en las cuales de pronto se puede entrenar un perro, ¿no? Y como con una cadena allí, obligándolo de cierta manera. Miren, ¿qué pasa con el pecado? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, teníamos una cadena. Éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Teníamos un yugo de esclavitud sobre nosotros. Y es que el ser humano responde a estímulos, ¿no? Yo no sé si usted, digamos, alguna vez ha pasado por una panadería y usted huele el pan recién hecho. Usted, ay, tan rico, yo quiero comerme un pan. Y usted vaya y se come un pan, ¿sí o no? Uy, carne asada, no, esa sí es mejor todavía. En fin, entonces nosotros somos así, respondemos a estímulos. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado, el enemigo nos da órdenes. Vaya, mienta, peque, haga lo malo, mire cosas que no debe. Y nos jalaba y nos obligaba, y estábamos obligados allí porque éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Pero cuando llegó Cristo, cuando nos encontramos con Jesús, cuando creímos en Él, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, ¿qué hizo Jesús? Jesús rompió las cadenas, nos quitó la cadena y ahora somos libres. Ya no tenemos algo que nos obligue a pecar, ¿cierto? Somos libres, gracias a Dios. Pero usted dice, pero pastor, pero es que todavía yo sigo cayendo en lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Es que a veces somos como los perritos, ¿no? Ya digamos que el perrito aprendió, usted ya le quita la cadena y usted ya solamente tiene que darle una orden, la mano. Y ya el perrito tiene como en su subconsciente que tiene que dar la mano cuando le diga mano, porque si no le jalan la cadena. Y aunque no tenga cadena, le va a dar la mano. Acostado, aunque no tenga la cadena, se va a acostar. ¿Por qué? Porque se acostumbró a eso. Ya es una fortaleza mental que tiene el perrito, que obedece porque sí. ¿Sí me hago entender? Muchos de nosotros, aunque hemos sido libres del pecado, el pecado todavía nos da órdenes y las obedecemos. No porque estemos obligados, sino porque estamos acostumbrados por esas fortalezas mentales que tenemos, que obedecemos. Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad? El pecado ya no es más su amo. Se tiene que empezar a creer esto. El pecado ya no le puede dar órdenes. Ya no es más su amo. Y usted tiene que empezar a creerlo. Yo no tengo por qué obedecer a los impulsos de mi carne. Ay, es que siento ganas de pecar y no puedo aguantármela. No, es que ya el pecado no es su amo. ¿Pero por qué no puedo? Porque todavía le sigue creyendo el diablo. Si usted empieza a creer esto, el pecado ya no es más su amo, usted va a empezar a caminar en victoria. Dice, usted, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley.
Mira lo que dice acá, en cambio viven como en la libertad. Nótese lo que dice ahí, libertad de la gracia de Dios. O sea, esa es mi verdad, esa es mi realidad. Yo vivo en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, ya le puedo decir, yo no le voy a dar la mano. Eso era antes cuando yo tenía el collar, ahora ya no. Ya no voy a obedecer al pecado. Ya el pecado no me puede dar órdenes porque yo vivo bajo la libertad de la gracia de Dios. Pero ¿por qué yo no lo puedo experimentar? Porque usted tiene que empezar a creerlo profundamente en su corazón. Y recuerde, lo que tú crees es lo que tú vives. Esta verdad usted, mi hermano, tiene que arraigarla en su corazón. Y a veces esto tarda tiempo. En usted una y otra vez hablar la palabra, una y otra vez confesar en tu vida, yo no soy esclavo, el pecado no se enseñoreará de mí, el pecado no es mi amo porque yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la libertad de la gracia de Dios. Esa es mi vida, eso es lo que soy. Acuérdese que es una batalla, ¿no? Y la batalla a veces cuesta, ¿cierto? En la batalla golpe va, golpe viene. Pero si usted sabe usar esta verdad, usted la va a afirmar en su corazón y va a salir en victoria. Amén. Entonces, el pecado ya no nos gobernará. El pecado no es nuestro amo. Amén. Ya no es nuestro amo. Siguiente. Hemos sido libertados. Si usted puede ver, todas van unidas. Todas van en un mismo sentido. Hemos sido libertados del pecado. Y esto es muy importante. Miren lo que dice Romanos 6:22. Dice, mas ahora, ¿cuándo? Mañana, algún día, de pronto quizás, de repente por ahí en un mes, de repente cuando pasen muchas cosas en su vida. No, que dice ahora, ya habéis sido libertados. ¿Ahora qué? Ahora si tú has creído en Cristo, ahora si tú te has arrepentido, ahora si Cristo es el Señor de tu vida, amén. Porque esto solo aplica a los hijos de Dios, solo aplica a los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, para ti no aplica. Necesitas arrepentirte, necesitas entregarle tu vida a Jesús para que esto aplique a tu vida. Pero para los que somos hijos de Dios, yo les quiero decir ahora que habéis sido libertados. No vamos a ser, somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y vuestro fin, ¿cuál es? La vida eterna. Esa es mi realidad. ¿Por qué? Porque si tú te ves a ti mismo como un esclavo del pecado, esclavo vas a vivir. Pero si te ves a ti mismo como alguien libre, en libertad vas a vivir. Y créame, muchas personas, aunque son cristianos, todavía se ven a sí mismos como esclavos. Pues es que yo no puedo dejar este pecado, es que es imposible, es que he intentado una y otra vez, y es que, ¿por qué? Fortalezas mentales allí. Satanás te ha hecho creer que es imposible. Pero cuando tú empiezas a creer, a interiorizar, a hacer parte tuya esta palabra que dice, yo he sido libertado, ya soy libre, y tú lo crees, te va a dar fuerza y poder para que la próxima vez que venga la tentación, tú le digas no, porque yo ya he sido libertado del pecado. Amén. Vamos a mirar este pasaje un poquito más profundo para que entendamos algunas cosas. Vamos a retrocedernos unos versículos más. Vamos a leer desde el 16. Miren lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Vamos a mirar aquí una cosa. Miren, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Tú eres esclavo de lo que obedeces, ¿cierto? En Cristo, cuando tú estás en Cristo, Dios te ha dado la libertad de escoger a quién vas a servir. ¿Sí? Ahora, antes no teníamos la libertad de escoger.
Antes estábamos esclavos. O sea, nuestra única opción era pecar, básicamente, ¿sí? Por ahí de pronto hacíamos una que otra cosa buena, pero nuestra vida era de pecado. Ahora en Cristo somos libres de decidir a quién vamos a servir. Dice, ¿no sabes que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de a quien obedecéis? Bueno, siempre vamos a ser esclavos. La única diferencia es que ahora tú puedes escoger cuál es tu amo. Dice ahí, si tú escoges obedecerle al pecado, eso va a traer muerte. Pero si escoges obedecer a la justicia, eso te va a traer vida. Es decir, si obedeces a las mentiras, a las fortalezas del diablo en tu mente, si obedeces, eso te va a traer muerte. Si obedeces al pecado, te va a traer muerte. Pero ahora eres libre para tomar la decisión de obedecer a Cristo y que Cristo sea tu Señor, sea el que gobierne tu vida. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros lo confesamos como ¿qué? Como nuestro Señor. ¿Qué significa como nuestro Señor? Nuestro amo. O sea, el apóstol Pablo, cuando él se presentaba, él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí han leído? Pues esa palabra siervo es una palabra griega que es doulos. Y esa palabra doulos significa esclavo. La traducción literal de ese pasaje es Pablo, esclavo de Jesucristo. Tú decides de quién quieres ser esclavo. De Jesucristo, que te da vida, salvación, libertad, poder, victoria, o de Satanás, que te trae pecado, destrucción, muerte. ¿A quién le vas a obedecer? Ponme el siguiente. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido. Nótese la palabra obediencia. La palabra obediencia es la decisión que tomo de hacer lo correcto. En este caso, obedecer al Señor. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y miren lo que dice. Y libertados del pecado, o sea, ya somos libres. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Entonces ya no le sirvo al pecado, ahora le sirvo ¿a quién? A Dios, a la justicia, a hacer lo correcto. Eso es lo que tú tienes que creer. Pero si tú dices, no, es que no, yo soy vendido al pecado, yo soy esclavo, no, eso nunca voy a poder. Entonces tampoco le vas a poder servir a Dios. O le sirves al pecado o le sirves a Dios. A los dos no vas a poder. Pero cuando tú decides, por la gracia del Señor, decir ya no más pecado, le voy a servir a la justicia, porque esto, o sea, Cristo ya te hizo libre. Ahora obedece a la justicia. Ahora eres esclavo de Cristo. Y eso es lo que tú tienes que creer. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Créelo. Créeme que es mejor ser esclavo de Cristo que del pecado. Te lo aseguro, mucho mejor. Amén. Porque Él siempre va a querer lo mejor para ti. Amén. Entonces hemos sido ¿qué? Libertados. Somos libres. Dígale al que está a su lado, hermano, usted es libre. Créalo. No, pero dígaselo en serio. Dígaselo. Hermano, usted es libre. Dígaselo. Usted es libre. Usted es libre. Créalo. Créalo, usted es libre. Pero es que, pastor, pero es que no me siento libre. ¿Se trata de sentir o de creer? Cuando tú crees, después lo vas a sentir. Pero no esperes a sentirlo para creerlo. ¿Sí? No esperes a sentirte libre para creer que eres libre. Cree que eres libre, aunque no lo sientas. Y cuando lo creas, te vas a sentir libre. Amén. Siguiente. Eso es, somos hijos y no esclavos. Y este es importante. ¿Qué dice en Gálatas 4:7? Así que ya no eres esclavo. Ya no somos ¿qué? Esclavos. No somos esclavos del pecado, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí la palabra de Dios hace este contraste, ¿no? Esclavo, hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante creer que no soy esclavo y creer que soy hijo? ¿Por qué es importante
creer que soy hijo. Porque mira una cosa, yo tengo un hijo, ¿no? Muchos lo han visto, o sea, el Marco. ¿Cuántos aquí tienen hijos en la escuela dominical? Arriba. ¿Sí? Están arriba. Mire, si yo subo ahorita a la escuela dominical y yo veo a su hijo, yo lo voy a saludar, le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, chévere verte. Pero a mi hijo, yo lo voy a alzar, yo lo voy a abrazar, yo le voy a dar un beso, ¿cierto? Si él me pide algo, yo se lo voy a dar, yo lo voy a consentir, yo lo voy a llevar a un parque, yo voy a estar pendiente de él. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Con el suyo no, usted mire cómo lo cría, usted mire qué hace con su hijo. Pero con el mío, yo me voy a dar la vida por él, porque es mi hijo, mi querido y mi amado hermano, mi hermana. Usted es hijo de Dios, Dios lo va a dar todo por usted. Dios lo va a amar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar. Él va a estar con usted en las buenas y las malas, porque usted es hijo, no es esclavo. No es esclavo, usted es hijo y Dios lo va a tratar como hijo. ¿Sí? Ahora, parte del trato de Dios como hijo es que también nos corrige, ¿no? Porque Dios al que ama corrige, ¿cierto? Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Entonces, pero somos hijos. Somos hijos. Si tú te ves como hijo, ya no te vas a ver como esclavo. Tienes que verte como hijo. Soy hijo de Dios, no esclavo. Soy su hijo, soy hijo, soy hijo. Créelo. Porque si crees que eres hijo, ya no vas a ser más esclavo. Amén. Y siguiente. Todo podemos en Cristo. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque una de las mentiras, y vuelvo y repito, de las mentiras del diablo, es decir, usted no va a poder. Usted no puede vivir una vida en santidad. Es imposible. Mire, aún hasta yo he escuchado predicadores decirlo, no, es que es imposible que nosotros vivamos una vida de santidad. ¿Quién dijo eso? Si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Si usted cree que no puede, nunca va a poder. ¿Es posible vivir una vida libre de pecado? Sí es posible, porque todo lo puedo en Cristo. En Cristo lo puedo, porque Él me da gracia, Él me da favor, Él me da poder. A mi propia manera, esforzándome en mi carne, no puedo, pero es en Él. En Cristo sí puedo, lo dice ahí, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto más si yo he muerto al pecado? Cuanto más si he sido libertado del pecado, cuanto más si ya no soy esclavo, cuanto más si soy hijo de Dios, no voy a poder. Ahora, de la tentación nunca nos vamos a librar, siempre va a estar ahí, pero del pecado sí podemos vivir libres. No sé si me va a entender. Que seas tentado no significa que tengas que caer en la tentación. Tentación siempre va a haber, siempre. Jesús fue tentado siempre, en todo fue tentado, pero nunca pecó. Es posible vivir una vida libre de pecado, sí, pero tenemos que creerlo. Y a veces ese proceso de fe es lo que necesitamos empezar a desarrollar. ¿Sí? ¿Me hago entender, mis amados hermanos? Muy bien, ahora quiero hablar algo que también es sumamente importante. Y es, en este momento, ¿en qué punto nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos en este momento? Recordemos lo que la Biblia dice allí. Dice el primer versículo que leímos, defiendan su posición, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ahí Efesios 6:14, defiendan su posición. ¿Cuál es nuestra posición? Soy libertado del pecado, ¿cierto? No soy esclavo, ¿cierto? Estoy muerto al pecado, esa es mi posición. Soy hijo de Dios, esa es mi posición. Usted tiene que defender esa posición, firme ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como cristianos permitimos el pecado, porque ahora, acuérdese que si usted como cristiano peca es porque usted lo permite. No es porque el enemigo lo obligó, es porque usted lo permitió.
¿Qué pasa? Póngame atención aquí. Si usted permite el pecado, ¿usted qué está haciendo? Usted está dejando su posición. Está cediendo su posición al enemigo y el enemigo le está tomando terreno en su vida. Entonces, el pecado lo hace alejarse de la posición que usted tiene en Cristo. Sigue permitiendo pecado, sigue permitiendo cosas y más lejos está de su posición en Cristo. ¿Cierto? Y entre más lejos esté, más esclavo del pecado va a ser, más atado al pecado va a estar. Porque se alejó ¿de dónde? De su posición. ¿Qué tenía que hacer usted? Defender su posición. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros en este momento hemos permitido pecado y hemos abandonado la posición que tenemos en Cristo? Hemos permitido cosas en nuestra vida. Le hemos dado rienda suelta a deseos de la carne y estamos perdiendo nuestra posición y ya no estamos donde deberíamos estar. Entonces, en este punto es muy importante algo que se llama el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pónmela por favor. Siguiente. ¿Qué es el arrepentimiento? Eso es importantísimo. Porque si tú dejaste tu posición, el llamado de Dios hoy para tu vida es que te arrepientas. Pero ¿qué es arrepentirse? Miremos lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento significa básicamente volver a Dios. En el griego es la palabra metanoia o metanoeo, pero se pronuncia metanoia. En hebreo la teshuvah, no sé mucho hebreo, así que perdonarán la pronunciación. Dice, esta palabra es generalmente traducida como regreso, pero nótese lo que dice aquí, ir hacia atrás. Significa también cambiar de opinión o propósito, pensar diferente después de un cambio de opinión. Arrepentirse literalmente significa pensar de manera diferente. Se lo voy a explicar un poquito más gráfico. Cuando tú, como hijo de Dios, perdiste tu posición porque permitiste el pecado, empezaste a abrirle puertas a vicios, a cosas. Como cristiano, como hijo de Dios, estás perdiendo tu posición. Estás perdiendo tu posición, te estás alejando. Ahora, cuando estás en un punto donde ya tú has permitido el pecado, ¿qué es a lo que Dios te está llamando? Arrepentirte. Y es, vaya para atrás, vuelva para atrás. ¿Qué significa? Que tú te estás dando cuenta que le has permitido al enemigo sembrar fortalezas en tu mente, mentiras, cosas, permitiste pecado. ¿Tú qué tienes que hacer? Cambiar de opinión. Tú pensabas que, ay no, pues nadie se va a dar cuenta. Mi pecado no va a afectar a nadie. Esto no es tan grave. Arrepentirte es deja de pensar así. Deja de pensar que tu pecado no es importante. Deja de pensar de que no te va a afectar. Cambia de opinión porque sí te va a afectar, sí te va a dañar, sí te va a llevar a un estado de muerte. Lo dice la palabra de Dios. Cambia de manera de pensar, cambia de opinión. Comienza a pensar diferente. ¿Qué significa pensar diferente? Vuelve a tu posición. Vuelve a pensar lo que tú eres. No soy esclavo del pecado. Yo no soy esclavo, yo soy un hijo. Yo he sido libertado. Yo estoy muerto al pecado. Vuelve a pensar lo que deberías haber pensado. Esto, mis amados hermanos, es arrepentirse. Volver a donde estábamos, en un hijo de Dios. La pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿Te has alejado de tu posición? ¿Has permitido cosas? ¿Has dejado que el enemigo siembre mentiras en tu mente? Porque si es así, es hora de volver acá. Plántate en la palabra, en lo que la Biblia dice. Arrepiéntete. Deja las mentiras que te tienen esclavizado y vuélvele a creer a Dios. Si tú quieres vivir una vida en victoria sobre el pecado, lo primero es arrepiéntete. Vuélvete a tu posición. Defiende tu posición.
¿Cuál es tu posición? Estás muerto al pecado. El pecado no se enseñoreará de ti. Has sido libertado del pecado. Eres siervo de Dios. Ya no eres esclavo, eres hijo. Tú puedes, por la gracia de Jesús, por el poder de Cristo, vivir en santidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Párate en la palabra de Dios. Créele a Dios, créele a su palabra. Vuelve, eso es arrepentirse. Cambiar la manera de pensar, pensar diferente. Piensa como Dios piensa. Acuérdate que es una guerra de fe, de creer. Arrepentirse es creer lo correcto. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? ¿Qué pecados estás guardando ahí en tu corazón? ¿Ya perdiste tu posición? Vuelve otra vez. Arrepiéntete. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer en este punto. La primera, confiesa tu pecado. Si has pecado, si has permitido que tu vida se llene de cosas malas, es el momento de decirle: Señor, yo he pecado. Mira que dice la palabra de Dios: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has pecado, ¿qué esperas para confesarle tu pecado a Dios? Cuando tú confiesas, estás volviendo, estás reconociendo: sí, Señor, actué mal, hice lo malo delante de ti, perdóname, Señor. Hoy vuelvo a mi posición. Confiesa tu pecado, es lo primero que tienes que hacer. Declárale: Señor, he hecho lo malo, me vuelvo a ti. Amén. Y segundo, confiesa lo que eres. ¿Qué significa confesar? Hablarlo, decirlo. ¿Qué dice ahí? 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo funciona el espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito, creí. Una vez más, creí, por lo cual hablé. Pon en tu boca la palabra de Dios. Háblalo. No te dé pena, háblalo. ¿Hablar qué? Estoy muerto al pecado. Señor, yo no soy esclavo del pecado. Sí, cometí errores. Sí, pequé, hice lo malo delante de ti, te pido perdón. Pero hoy yo creo que yo no soy esclavo del pecado. Hoy yo creo que yo estoy muerto al pecado. Sí, fallé, me equivoqué, te pido perdón. Pero hoy yo creo y con mi boca confieso que estoy muerto al pecado, que no soy esclavo del pecado, que ahora puedo vivir una vida agradable delante de ti, porque la gracia de Cristo vive en mí. Háblalo, confiésalo, decláralo con tu boca. Ahí dice: creí. ¿Crees la palabra de Dios? ¿La crees? ¿Qué esperas que no la hablas? Háblala, confiésala. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Habla la palabra. Habla que has sido santificado por Dios. Habla que ya no eres esclavo. Habla que eres un hijo. Habla que ahora eres un siervo de Dios y obedeces a la justicia. Habla que el pecado no se enseñoreará de ti. Háblalo, dilo, porque esa es la batalla. Esa es tu batalla. Tienes que creerlo. Esa es tu batalla. Amén. Yo quiero que hagamos algo y vamos a ponernos de pie todos allí y vamos a aprovechar este momento que yo sé que el Señor está orando y está ministrando los corazones, y vamos a confesarle nuestro pecado a Dios. Si tú has permitido pecados que tú sabes que te están alejando de Dios, que te están alejando de tu posición, ese es el momento de que tú le digas: Señor, perdóname. Vamos, aprovecha este momento para decirle: Señor, yo reconozco, Dios, que he permitido en mi vida vicios, pecados, Señor.
cosas que te han desagradado, Cristo. Perdóname, Señor. Vamos, pídele perdón hoy a Él. Dile: Señor, quiero volver a mi posición. El pecado me ha alejado de ti, Dios. He permitido, Señor, que por mis ojos entren cosas que te han desagradado, Dios. Por mi boca han salido palabras, cosas que, Señor, sé que te han ofendido a otros. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, cuando he permitido, Señor, pensamientos, cuando he permitido, Señor, escuchar cosas que no te agradan. Perdóname, Señor. Hoy quiero volver a ti, me arrepiento, Dios. Vamos, dígale al Señor: perdóname, límpiame. Aprovecha este momento para volver a tu posición y vas a empezar a defender esa posición. Y yo te invito a que también ahí le digas: Señor, hoy yo creo que estoy muerto al pecado. Hoy yo creo que el pecado no se enseñoreará de mí. El pecado no me va a gobernar más, porque ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la libertad de la gracia de Dios. Padre celestial, gracias porque yo he sido libertado. Díselo, confiésalo: yo soy libre del pecado, he sido libertado del pecado, Señor. Yo ahora soy un siervo de Dios, no siervo del pecado. No soy siervo del pecado, soy siervo de Dios, Padre. Y mi fruto es la santificación, mi fin es la vida eterna, Señor. Padre, gracias, dile gracias. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. Dilo con tu boca: ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Y voy a vivir como un hijo de Dios, voy a caminar como un hijo de Dios, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Creo la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es lo que somos. Esto es lo que creemos, Señor. Esta es nuestra victoria, tu palabra, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.